Hola, muy buenas tardes, Pascual. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Antes que nada, me gustaría agradecerte haber aceptado nuestra invitación aquí para poder impartir una conferencia, una plática en el marco de la quinta edición del Diplomado en Diseño de la Vivienda Colectiva Contemporánea, Pascual. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y me gustaría pues leer tu currículum para poderte presentar tanto aquí a los participantes del diplomado como a las demás personas que van a ver la conferencia, digamos, en red. Por lo tanto, el arquitecto Pascual Pérez Gallego consigue su título de arquitectura por la Universidad Politécnica de Cartagena y es máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y el Centro Cultural Media Lab del Prado. Es cofundador y socio cooperativista de la Oficina de Innovación Cívica, SCOP, una cooperativa de diseño, arquitectura y urbanismo afincada en Tenerife, Cartagena y Barcelona, que enfoca su labor profesional en proyectos de todas las escalas, desde el diseño y construcción de mobiliario, dispositivos en el espacio público, vivienda unifamiliar y colectiva, hasta la planificación estratégica de la ciudad. Y del territorio. Es miembro de la Red Internacional CivicWise, una organización que conecta a profesionales de distintas disciplinas para trabajar e investigar sobre la inteligencia colectiva y la innovación cívica en los ámbitos urbanos y territorial. Es divulgador e investigador independiente, escribe y sigue escribiendo en diferentes blogs como Agora, OFIC o el blog de la Fundación Arquia. Ha redactado artículos de investigaciones para diferentes espacios de debate, como el Congreso de Vivienda Colectiva Sostenible o el New Housing Research Colloquium. Por lo tanto, Pascual, sin detenerme más, pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Graciano. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. Me dicen si se ve. Voy a poner esto. ¿Se ve? Sí se ve. Genial. Vale, bueno, pues lo primero, agradecer enormemente al diplomado y al laboratorio de vivienda por la invitación. Yo la verdad que ya conocía un poco el trabajo del laboratorio por los contenidos que se difunden principalmente al canal de YouTube antes de recibir la invitación y antes de conocerte a ti, Graciano, y me parece que bueno, que cumple, ¿no?, con el papel fundamental de la universidad, que es el de poder abrir la conversación y el generar como un espacio de debate, y en ese sentido creo que genera como un espacio como muy útil y muy interesante, y en ese sentido pues súper contento de poder participar de esa conversación abierta. Yo lo que quería contar hoy es como principalmente una investigación que todavía permanece abierta y que en el fondo, aunque recoge ideas sobre las que llevo trabajando ya unos años, en el fondo la forma que ha tomado recientemente pues eso, bastante actual, y bueno, espero que se pueda entender. Me apetecía también un poco como ponerlo a prueba. Estoy seguro de que hay muchas cuestiones que se podrán abrir a debate, que me podréis incluso contradecir, contraponer o a través de las preguntas, y que pueda ser como interesante. Así que bueno, si hay alguna parte a lo mejor que es un poco más abstracta o que todavía no se termina de entender, espero que a lo largo de toda la presentación pues vaya cogiendo un poco de sentido. Entonces, bueno, lo primero que quería como contextualizar es por qué vivienda, o sea, cuál es el interés en trabajar específicamente sobre vivienda. Por un lado, la vivienda es uno de los espacios en los que más tiempo pasamos, y con la forma en la que están además evolucionando, por ejemplo, el trabajo, está siendo aún más. Esto es una imagen que me pareció interesante, que ya es de una revista de 1937, que ya se planteaba estas cuestiones y hacía como un análisis prácticamente 2/3 partes del tiempo
semanal se pasaban en la vivienda. Hay estudios más recientes, uno creo recordar de la OMS, que incluso subía mucho más ese porcentaje del 60% del tiempo que pasamos en la vivienda, y por tanto es un espacio que afecta y que tiene un impacto grandísimo en la forma en la que nos desarrollamos tanto individualmente como sociedad. Por otro lado, la vivienda es uno de los elementos a los que destinamos una gran parte de nuestros recursos económicos, y cada vez más, además, por un problema de acceso a la vivienda que se presenta de diferentes formas en diferentes países, pero que en el fondo es un problema global y que, pese a matices, es un problema que nos afecta a todos. Y por otro lado, la vivienda, si nos paramos también un poco a pensarlo, esto es una cuestión que le escuchaba hace poco a la arquitecta mexicana Fernanda Canales. La vivienda es el elemento construido más repetido a lo largo de la historia. Entonces, bueno, de alguna forma, si sumamos como esas tres cuestiones, teniendo en cuenta que la vivienda es uno de los elementos a los que más tiempo dedicamos, más dinero dedicamos y que más repetimos, bueno, si de alguna forma somos capaces de cambiar o de innovar en la vivienda, seremos capaces de cambiar la ciudad. Y de ahí un poco es ese interés que tengo en la vivienda ya desde los últimos años de formación académica en la universidad, de entender la vivienda como un elemento que nos puede permitir entender y cambiar muchas más cosas más allá del espacio privado de la casa. Si a todo esto además le sumamos una serie de retos actuales a los que nos enfrentamos como sociedad, no lo voy a mencionar todo, voy a pasar un poco por encima, pero bueno, básicamente el crecimiento de la población y el crecimiento de las ciudades y de los asentamientos urbanos, cómo la familia también se están modificando. Esto evidentemente tiene, yo el contexto que conozco es particularmente el de España y el de Europa, pero sí creo que esa puesta en discusión de la familia nuclear sí es algo que de nuevo es un reto o es una característica global de nuestra sociedad actual. También el envejecimiento de la población, de nuevo, el contexto que conozco es el español y el europeo, pero de nuevo creo también que es un problema que con matices se va desarrollando de una forma cada vez más global, el envejecimiento de la población. Otra serie de retos que la OMS ya ha señalado como problemas, bueno, como un problema grave, ¿no? Que es la cuestión de la soledad no deseada. Retos aún también recientes, como ha sido el de la pandemia, que también ha puesto a prueba nuestros entornos urbanos y nuestra vivienda, y la cuestión de emergencia climática que también vivimos, y teniendo en cuenta que la construcción, tanto de la edificación como la infraestructura, suponen prácticamente un 40% de las emisiones de carbono. Entonces, entender de alguna forma que la vivienda, como decía, ese elemento al que destinamos gran parte de nuestro tiempo, de nuestro dinero, tan repetido a lo largo de la historia, y que a través del cual tenemos que enfrentar una serie de retos enormes y con un impacto global, pues entender que la vivienda no tiene que dejar o no puede seguir siendo entendida como un espacio de cobijo individual, sino como un espacio que está totalmente imbricado y que tiene unas implicaciones que son globales. Es algo que podemos ver también cuando analizamos un poco los modelos de acceso a la vivienda y entender que los modelos de acceso a la vivienda generan también un modelo de ciudad, tienen una representación muy clara y física en la ciudad. Entonces, dicho todo esto, me planteo la posibilidad de explorar una teoría de la vivienda que desde una mirada arquitectónica sea capaz de reflejar esa permanente interdependencia y complejidad que hay entre la vivienda y todas esas consecuencias globales. Es decir, dejar de pensar la casa como los cuatro paredes, los cuatro muros y el techo que constituyen el límite físico de la vida con respecto a la vida pública, y pensarla como entender que supone la representación material de una serie de ideas, de creencias que son abstractas, pero que en el fondo están como muy intricadas, muy implicadas en nuestro día a día. De ahí viene un poco esta frase que pongo aquí, de entender la casa como encarnación de una ideología.
Me refiero a, cuando hablo de entender la casa como la encarnación de una ideología, cuando hablo de ideología, hablo de un conjunto, de ese conjunto de ideas y creencias que están dentro de la forma en la que concebimos hoy en día la casa. Esas ideas y creencias son ideas y creencias específicas sobre la familia, sobre la propiedad, sobre la permanencia, sobre la privacidad, sobre el trabajo, etcétera, etcétera. Entender, por tanto, que la única forma de pensar en un modelo contemporáneo de vivienda, en un modelo alternativo de vivienda, debemos antes tratar de entender y de descomponer todo ese conjunto de ideas que se encarnan dentro de la casa, de descomponerlas y reconstruirlas, tratando de responder a todas esas necesidades que son contemporáneas. Y ahí, en ese sentido, entiendo lo doméstico como una de las claves para ser capaz de hacer ese estudio. Es decir, entender qué es específicamente el concepto de lo doméstico y lo que entendemos como lo doméstico, como el terreno de juego en el cual se desarrollan todas esas ideas. Eso es un poco como la hipótesis de partida, ¿no? O la tesis de partida. Entonces, tratando un poco de empezar a entender, partiendo de eso y tratando de entender entonces cómo se desarrolla lo doméstico o de qué está configurado esa idea de lo doméstico, por un lado, podemos ver cómo la asociación de lo doméstico, entender cómo se vincula lo doméstico a esa de lo privado. Recordar simplemente que, por lo que decía antes, por todo esto que comentaba antes en la introducción, el objetivo de alguna forma es tratar de entender que lo doméstico no puede ser concebido como un espacio que se desarrolla únicamente dentro de lo privado, sino que tiene que ser entendido como un ámbito dentro del ámbito de lo público. Y que además la idea que tenemos actualmente de casa, o la idea que tenemos actualmente de lo doméstico, esa encarnación de esa ideología, no es una cuestión de que ya simplemente de que sea mejor o peor, sino que es totalmente incompatible con lo que debería ser una idea de lo doméstico de la vivienda contemporánea que dé respuesta a todos estos retos. ¿Vale? Entonces, ¿de qué forma se asocia lo doméstico con lo privado? Por un lado, eso se puede ver como en los orígenes ya, en las raíces de los orígenes occidentales. En la antigua Grecia ya hay un reparto de las dos esferas de la sociedad en el que, por un lado, está la economía y, por otro lado, la política, y ambas esferas se vinculan a un espacio construido determinado. Es decir, la economía se vincula a la casa y, de hecho, la etimología de economía y de casa en el término griego tienen una vinculación, y por otro lado la esfera de lo político, de lo público, que también va vinculada a un espacio construido específico, que es el de la polis, que es el de la ciudad. Entonces, de alguna forma ya empieza a haber como una vinculación entre lo que entendemos por lo doméstico, por la casa, y asociarlo a una concepción de lo privado, de aquello que está fuera de la decisión pública, de aquello que está fuera del encuentro con el resto de las personas, de aquello que está fuera con las decisiones políticas. Y tampoco es casualidad que determinados términos que hoy asociamos con el ejercicio del poder tengan también una relación con determinados orígenes etimológicos. Por ejemplo, dominio, domesticar y este tipo de palabras que tienen una vinculación muy clara con el domus, que era también el término en Roma, y que tienen una vinculación muy clara con una idea del ejercicio del poder. Es decir, en la casa había una jerarquía, se establecía un tipo de jerarquía también muy clara, en la que el hombre era el que tenía que desarrollar, el que era el encargado de gestionar ese espacio privado, esa economía, y a la mujer se le otorgaban otros roles que tenían que ver con el desarrollo de las tareas domésticas, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo esto simplemente como para terminar de contextualizar un poco esa idea de partida de entender que la única forma de repensar el espacio doméstico, de repensar en una domesticidad contemporánea, es desarticular la idea hegemónica de lo doméstico, que la vincula con ese espacio privado, con esa idea de espacio privado,
con ese tipo de relaciones de poder específicas, jerárquicas, que se vinculan a la familia y que se circunscriben dentro del espacio privado de la casa, y que únicamente haciendo eso seremos capaces de poder como reconcebir una nueva idea de lo doméstico y de entender como una nueva idea de la vivienda contemporánea. Y la forma de hacer eso, o la forma en la que articulo un poco todo eso, es tratar de explorar experiencias contemporáneas en 4 categorías, que son ciudad, propiedad, construcción y tipología. Entonces, en cuanto a ciudad, en el libro de Pier Vittorio, en este libro de Pier Vittorio Aureli, ahí simplemente quiero rescatar como una idea que, en la que explica de alguna forma y contrapone los 2 términos, también de nuevo volver como a esos orígenes occidentales, la idea que en la antigua Roma separaba la concepción del espacio construido en 2 conceptos muy diferenciados. Por un lado estaba la urbs, que se refería a la representación material de ese espacio del espacio habitado, y por otro lado estaba la civitas, que se refería a las relaciones y a la jerarquía que posicionaban cada uno de los roles dentro de la sociedad. Es decir, por un lado estaba como una capa que se vinculaba con la parte más relacional y por otro lado estaba la capa que se vinculaba con la parte construida. Pero el espacio habitado estaba conformado por ambas dos. Un poco lo que argumenta Aureli es que el término de la URSS, con todo el desarrollo de la ciudad capitalista, ha ido ganando terreno al campo de las civitas. Es decir, de alguna forma, la idea de urbanización, y un poco lo que argumenta Aureli, es que precisamente la idea de urbanización, el concepto de urbanización que se rescata en el Plan Cerdá, no es casualidad que se le denomine urbanización y tiene que ver, tiene esa vinculación con la URSS, con la idea de extender el espacio construido sin atender esa otra parte, sin atender esa otra cuestión relacional. Esto se puede ver de una forma muy clara, creo, en forma de representación de la ciudad, de cómo se representa la ciudad actualmente. Es decir, de alguna forma, como hemos entendido que hacer ciudad implica urbanizar en el sentido de extenderse en el terreno, de extender esa representación física, esa representación material del espacio habitado, anulando o impidiendo cualquier posibilidad de encuentro o de acción colectiva, prácticamente eliminándola. Esto es algo a lo que también se refiere Ollane Ruiz, la urbanista española Ollane Ruiz, con el concepto de anticiudad. Y aquí hago un pequeño salto para vincularlo ahora con lo anterior. Aquí hay una imagen que me gusta mucho, que es de esta película de Nomadland, donde hay una mujer que se lanza a la vida nómada en una caravana y que va recorriendo Estados Unidos. Y es una imagen que me gusta mucho porque, de alguna forma, lo que refleja es como su casa, más allá de la caravana, son todos esos momentos compartidos que se desarrollan a los pies de la caravana. ¿Qué quiero decir con esto? Una imagen como más clara de ver aquí, bueno, en diferentes, tanto en España como en Grecia, en Italia, es una imagen como bastante característica que ya prácticamente ha desaparecido, que era la costumbre fundamentalmente de mujeres de salir a charlar con las vecinas y vecinos a la puerta de casa. Lo que me interesa de este tipo de imágenes es como que de alguna forma se entiende la idea de lo doméstico, por un lado, una idea de lo doméstico que va más allá del límite privado de la casa, por otro lado, una idea de lo doméstico que se entiende como una idea de domesticidad compartida y no a nivel individual, en el momento en el que se desarrolla fuera de la casa. Y por otro lado, cómo ambas tienen que ver con una representación de la ciudad o con una idea de la ciudad que está mucho más vinculada a esa idea de la civitas que a la de la URSS, en el sentido de un grupo. O sea, el espacio no se configura por la extensión de la representación material de la ciudad, sino que se configura por la reunión de un grupo de personas cuyo único objetivo es simplemente representar un vínculo social. Otra imagen que me parece también curiosa en ese sentido, durante la pandemia, como muchas personas tuvimos esa necesidad también de vincularnos con lo público, ¿no? De entender que lo público y de vincular todas esas cuestiones personales que nos estaban pasando, vincular todo eso con lo público, era también una necesidad. Y bueno, me parece también curioso como esa parte de salir a los balcones,
porque de nuevo hay como una especie de repente como que se difumina esa idea de lo doméstico como un entorno de lo privado, y desde lo doméstico somos capaces de vincularnos con lo público o con lo colectivo. Entonces, a donde quiero ir con este apartado de ciudad es que la única forma, o un ejemplo que a mí me parece muy claro de cómo la vivienda contemporánea puede contraponerse a esta idea de la URSS y poner de manifiesto, reivindicar de alguna manera esta idea de la civitas, de la ciudad real, por así decirlo, es decir, de la relación que tomamos en el espacio y de cómo nos podemos encontrar y poner y crear comunidad dentro de la ciudad, que es el caso de la vivienda, cooperativa en cesión de uso. ¿Por qué? Porque de alguna forma, con todo esto que hemos visto, una idea de lo doméstico contemporánea deberá ser una idea de lo doméstico que ocurra, como decía, más allá del límite del espacio privado de la casa, y tendrá que ser una idea de lo doméstico y una idea de la vivienda contemporánea, en definitiva, que ocurra mucho más allá de su representación material, de la representación material de la ciudad, de la representación material, es decir, de sus edificios. Y en ese sentido, la vivienda cooperativa creo que refleja eso de una forma muy clara. Esta es una imagen, por ejemplo, de la vivienda cooperativa Entre Patios en Madrid en el año 2017, y realizaron un evento en el solar en el que se iba a construir el edificio, de puesta del cartel, y era una especie de presentación al barrio y como una especie de acto de celebración. Entonces, me parece muy interesante porque se contrapone totalmente a lo que entendemos de forma hegemónica que es hacer ciudad. Entendemos que hacer ciudad tiene más que ver con esa idea de la urbanización, con esa idea de la URSS, con esa idea de urbanizar, de repetir y de extender el espacio construido, y sin embargo aquí la idea de hacer ciudad tiene más que ver con la constitución y con la representación en el espacio habitado de una serie de relaciones, de una comunidad, de una convivencia, etcétera, etcétera. Por otro lado, hemos hablado de la parte de ciudad, estaría la parte de propiedad. La pregunta que cabría hacerse aquí es cómo afectan esos distintos modelos de gestión del espacio a la configuración del espacio mismo. Es decir, como veíamos en la lógica de la urbanización, que una de sus principales consecuencias, o bueno, como podíamos de alguna forma también intuir, que esa lógica de la urbanización, es decir, de la repetición hasta el infinito de esa representación material de la ciudad, una de esas consecuencias era la erradicación del conflicto, es decir, erradicar de alguna forma la diferencia, tratar de uniformar de alguna forma, y por tanto, si se elimina esa posibilidad de aglomeración, esa posibilidad de acción pública o esa posibilidad de acción colectiva, se elimina de alguna forma ese conflicto y esa discusión política, y se eliminan esas diferencias, que es una idea que está muy vinculada con el modelo de consumo, con el modelo de consumo de masa, en el sentido en que se refleja que podemos ver de alguna forma en nuestros espacios públicos en la ciudad, ¿no? Donde la idea de hacer uso del espacio se ha ido revelando mayoritariamente como la idea de poder elegir entre un catálogo de opciones, pero no tanto en la idea de poder producir nosotros esas opciones sobre qué queremos hacer con el espacio. Y en ese sentido, un espacio concebido únicamente como espacio de consumo entendemos que es un espacio que está incapacitado de cualquier posibilidad de apropiación. Es decir, es un espacio que es lo que hace y en el que no hay cabida a discutir cómo se hace. Y en contraposición a esto, de nuevo, el modelo de vivienda cooperativa, entiendo que abre una nueva alternativa. La lógica del modelo de propiedad cooperativo ya no es el consumo, sino la producción, y concretamente la producción colectiva. Es decir, el grupo debe hacerse cargo de la gestión del espacio y por tanto debe discutir sobre cómo discutir sobre el cómo se gestiona ese espacio, y ese cómo se convierte en una cuestión fundamental. De nuevo, es como que lo que se pone de relieve es esa capa más relacional, en este caso de gobernanza, y no tanto esa representación material. Además, la unidad de propiedad ya no es la vivienda, la unidad de propiedad ya no es ese espacio de cobijo individual. También hay de alguna forma aquí una ruptura con esa idea inicial que decíamos del espacio privado, entender el espacio privado
como la vivienda y eso vincularlo a la familia, es decir, entender la propiedad con la familia con el espacio privado de la casa. Eso también de alguna forma se rompe porque la propiedad ya no queda limitada por tu casa, sino que la propiedad es de todo el edificio. La comunidad es propietaria de todo el edificio y eso también permite, como imaginar, nuevos usos dentro del programa residencial. Ya digo, por insistir un poco en esta idea, el espacio habitado ya no es únicamente pensado desde su representación física, sino que también es pensado desde la gestión y la gobernanza. Y los habitantes tienen que poner en discusión constantemente las reglas que dan forma a esa gobernanza. Y se reapropian así del sistema de producción del espacio. El espacio, por tanto, ya no está regulado desde unas lógicas de control, que son estáticas y que son planificadas. Es lo que podemos ver en la mayoría de espacios comunes o colectivos en nuestras viviendas colectivas actuales. Son espacios que están regulados, no sé, un ejemplo como muy tonto, es ver la cantidad de cubiertas, de azoteas en nuestras casas que están totalmente inutilizadas, en nuestro bloque de vivienda. Y que están totalmente inutilizadas porque no existe la capacidad ni las herramientas para afrontar esos conflictos, esas diferencias y qué significaría gestionar ese espacio de una forma colectiva. Por lo tanto, lo que se decide es anular eso, ¿no? Entonces, en lugar de tener un espacio regulado por el control, que como digo es estático y está totalmente planificado, en estos casos el espacio ya se regula desde las lógicas del habitar. ¿Qué quiere decir que se regula desde la lógica del habitar? Quiere decir que se regula desde la acción de ocupar y hacer uso del espacio. Y por tanto, se regula desde las necesidades del espacio propio. Y en ese sentido, poner en cuestión ese binomio propiedad-casa, ese binomio que nos situaba la propiedad como circunscrita dentro del espacio privado de la casa, nos pone en cuestión la idea misma de domesticidad tal y como se venía entendiendo hasta ahora y abre una serie de posibilidades distintas dentro del programa residencial de vivienda. Construcción. En realidad, los dos apartados de los que hemos hablado por ahora, que son ciudad y que son propiedad, hemos hecho mucho más hincapié como en esa parte, digamos, relacional, en esa capa relacional, en esa idea de las civitas que decíamos antes. Por tanto, la pregunta sería cómo llevar, o sea, de qué forma esa idea de la civitas tiene una representación material distinta a la representación material hegemónica o actual, teniendo en cuenta que esa representación material de la vivienda del edificio se tiene que apoyar en una realidad donde las categorías que hasta ahora entendíamos como claras y que estaban claramente delimitadas, que eran propiedad, privacidad, domesticidad, etcétera, ya no están tan claras y por tanto nuestras posiciones personales tampoco están tan claras y se diluyen. ¿De qué forma podemos generar una representación material de eso? Esta parte, aquí quiero hablar como de dos cosas. Por un lado, cómo la arquitectura construida, cómo esa representación material debe reflejar ese ejercicio de agencia y autonomía en la producción del espacio por parte de los habitantes que mencionábamos en el apartado anterior de la propiedad, es decir, cómo la vivienda refleja ese ejercicio de autonomía sobre el espacio, de apropiarse sobre el espacio, y por otro lado, cómo los procesos constructivos pueden también reflejar las implicaciones globales en la producción de la vivienda. Entonces, sobre la primera cuestión, si nos fijamos también de alguna forma, la vivienda del último siglo y la vivienda de principios del siglo XX se presentaba siempre de una forma totalmente uniforme y de una forma totalmente aséptica, donde no se mostraban a las personas habitando ese espacio, haciendo uso de ese espacio. Sin embargo, esa apropiación del espacio posteriormente efectivamente se daba. Hay diferentes como proyectos interesantes. Este es un proyecto como de fotografía que muestra a diferentes familias muy diversas en un edificio de viviendas diseñado por Mies van der Rohe. Entonces, la arquitectura, esta nueva idea de domesticidad que estamos tratando de construir, que dé respuesta a estos retos contemporáneos de los que estábamos mencionando, tiene que ser una idea de domesticidad que lejos de buscar crear uniformidad,
como creaba la URSS y como creaba el modelo de producción de vivienda del principio del siglo XX, tiene que ser una arquitectura que cree posibilidad. Esto es algo que se ve de una forma, creo, también muy clara en algunas de las experiencias contemporáneas de vivienda. Porque las imágenes que muestran este tipo de vivienda, esa parte de apropiación del espacio de sus habitantes siempre está presente. O sea, la vivienda ya no se presenta como ese espacio aséptico y uniforme, sino que se presenta, se refleja y se reivindica ese acto de apropiación de los habitantes del espacio, pero lo que me parece interesante no es solamente que haya como una especie de reivindicación de lo cotidiano o reivindicación de ese ejercicio de autonomía, sino que si elimináramos esa parte de la fotografía, el espacio dejaría de tener sentido. Es decir, el espacio solo tiene sentido si aparecen esos muebles random y esas plantas y esos cojines. El espacio, si no, dejaría... O sea, la arquitectura se piensa ya tratando de incluir y de integrar esa parte de apropiación del espacio. Por eso digo lo de crear posibilidad, porque además la única forma de mostrar las diferentes posibilidades que ofrece esa representación material es mostrando efectivamente cómo se está usando el espacio. ¿De acuerdo? Esto es otro ejemplo de H Architect, que es una oficina catalana que también la gran mayoría de edificios de sus proyectos siempre muestran de nuevo el espacio, siempre muestran el espacio habitado. Y en algunos casos muestran, esta me parecía como bastante clara porque muestra de repente, son 3 imágenes de la misma cocina habitada en 3 unidades diferentes y la muestran así, o sea, la muestran usada, sucia, porque lo que quieren mostrar efectivamente es eso. O sea, lo que quieren, lo interesante de su propuesta no es tanto esa representación física, sino la ocupación y esa apropiación del espacio. Y otro ejemplo también contemporáneo que me parece interesante y que reivindica esto es el ejemplo de Dogma, que en todos sus collages de vivienda de nuevo aparece siempre esta representación de lo cotidiano. Y de hecho, esta me parece curiosa porque lo normal, o prácticamente en ningún collage de Dogma aparecen personas. Sin embargo, la presencia está muy clara, ¿no? Mediante el uso de objetos cotidianos, de objetos familiares, que son los que son realmente como ese tipo de objetos son los protagonistas de la escena y es lo que se quiere mostrar. La arquitectura o la representación constructiva material aparece como un telón de fondo que casi no es lo importante, ¿no? Lo importante es como el uso del espacio y de qué forma se está usando el espacio. Entonces decía que las 2 cosas sobre las que quería hablar aquí en la parte de construcción era, por un lado, cómo se refleja esa parte de apropiación del espacio, cómo el elemento construido se piensa y se configura de una forma que sea capaz de integrar esa agencia, esa autonomía, esa capacidad de autonomía de apropiación del espacio. Y por otro lado, la otra idea que decía era la de cómo la representación constructiva también es, de alguna forma, una representación de esas implicaciones a escala global y de esos impactos a escala global de la vivienda y del espacio privado. Es decir, las consecuencias globales de nuestros actos cotidianos son cada vez más claras. Es decir, y están cada vez más presentes. O sea, de qué forma impacta qué hacemos con los recursos de nuestra vivienda, no sé, con el agua, con la electricidad, etcétera, etcétera, y las consecuencias que eso tiene a una escala global están cada vez más presentes y la sociedad es cada vez más consciente de ello. Y por tanto, la domesticidad contemporánea de alguna forma está permanentemente desarrollándose en un espacio difuso entre el yo, nosotros, es decir, la comunidad, y el todos, esa parte global o el clima, ¿no? De nuevo, una idea de domesticidad que totalmente se contrapone a la idea de domesticidad hegemónica hasta ahora de circunscribir lo doméstico al espacio privado. Una domesticidad que se entiende más allá de la casa y una domesticidad que incluso está vinculada con una serie de implicaciones globales. Y esto, lejos de entenderse como una limitación en nuestro ejercicio de lo doméstico, puede entenderse como un espacio de domesticidad para nuevas posibilidades de apropiación del espacio habitado. Esto es algo que la Catoni Basol lo llaman la agencia de habitar el clima, es decir, la capacidad de darle al habitante el entender cómo puede modificar
las condiciones ambientales, de iluminación, de humedad, de ventilación de su vivienda y cómo es el usuario el que tiene que tener la agencia de modificar ese tipo de cosas. ¿Esto en qué se traduce? Esto se traduce, o sea, empiezan a aparecer y se ven cada vez más en este tipo de arquitectura de propuestas contemporáneas como una serie de elementos mucho más ligeros, elementos constructivos mucho más ligeros, mucho más flexibles en la piel, en la fachada, en la cubierta. Y donde se tienen que empezar a pensar de nuevo una serie de cuestiones que van mucho más allá, es decir, pensar en la construcción más allá de la construcción, en el sentido en el que los elementos constructivos, por ejemplo, se empiezan a pensar en su desmontabilidad, en que tienen que ser desmontables, en que tienen que ser circulares. Es decir, se construye el edificio pensando en qué va a ocurrir una vez que no esté el edificio. Entonces, de nuevo, es una idea de domesticidad y una idea de concebir el espacio construido de la vivienda que se difumina en esos límites de esa idea hegemónica de domesticidad y que se tiene que pensar mucho más allá del espacio construido. Aparecen además también me parece interesante como una cierta estética, ¿no?, asociada a este tipo de arquitectura. El uso de esos elementos ligeros en fachada o en cubierta, el uso de la madera. Que, por ejemplo, el uso de la madera me parece interesante porque el uso de la madera que cada vez como que se va como generalizando más y en el fondo no tiene tanto que ver con una cuestión de una mejora técnica, sino con una conciencia, de nuevo, de esas implicaciones globales en una situación de emergencia climática. Evidentemente hay una serie de mejoras técnicas, por ejemplo, de la madera contralaminada sobre otros elementos estructurales constructivos. Pero en el fondo lo que está haciendo que se generalice y que se incluya y que se incorpore dentro de la producción de la vivienda y dentro de la construcción de la vivienda es esa toma de conciencia sobre las implicaciones globales de nuestros actos a nivel individual. Y en ese sentido, como incluso esa componente más tectónica, que es la construcción, como esos elementos constructivos del espacio habitado, se configuran también a través de los cambios que se producen dentro de esa idea de domesticidad contemporánea, ¿no? Y por último, tipología. Entonces, hay muchas cosas que contar hasta ahora que a lo mejor ya digo, quizá eran un poco difusas y que a lo mejor no estaban tan claras y espero que ya con este último apartado haya ciertas cosas como que terminen de atarse. Hay un modelo de domesticidad, como digo, hegemónico, que es a través del cual se ha ido constituyendo la vivienda y se sigue constituyendo la vivienda hoy en día. Y de hecho, si lo pensamos, la vivienda es uno de los campos de la arquitectura probablemente que menos ha evolucionado en el último siglo. Pese a que hay una gran cantidad de cambios que ya hemos mencionado, ¿no?, en todos esos ideas, creencias, conceptos contemporáneos. ¿En qué se sustenta esa falta de evolución de la vivienda y que haya determinados elementos dentro de la vivienda que sean tan rígidos, tan difíciles de cambiar? Lo que trato un poco de argumentar es que se sustenta en esos tres elementos anteriores que ya he mencionado, en la idea de propiedad, en la idea de desarrollo de la ciudad y en un modelo de construcción determinado. Y en ese sentido podemos hacer el mismo ejercicio de la misma forma que estamos tratando de concebir un modelo de vivienda que se sustente sobre una nueva forma de concebir la ciudad, sobre una nueva forma de concebir la propiedad y sobre una nueva forma de entender la construcción. Podemos hacer el mismo ejercicio para tratar de analizar el modelo de vivienda que ha sido hegemónico y que sigue siendo hegemónico generalizado. Es decir, la familia nuclear, el concepto de familia nuclear y la idea de propiedad que viene asociada a la familia nuclear, como hemos visto, porque es la familia la que es propietaria del espacio privado de la casa, y las relaciones de poder que se encierran dentro de esta idea de familia nuclear se despliegan a través de una ciudad uniformada, de esa idea de urbanización de urbs, a través de modelos de construcción industrializada y que acaban constituyendo una idea específica de tipología. Es decir, entender que la tipología es la consecuencia de todo lo anterior. Y en ese sentido también es un poco la intención o mi interés por tratar de hacer
como toda esta divagación o concepción teórica, que si queremos concebir nuevos tipos de vivienda, si queremos concebir nuevos tipos de vivienda que se ajusten a los modelos de vida contemporáneos, hay que hacer todo el trabajo previo. Hay que descomponer todos esos conceptos y creencias sobre los cuales se sustentan esos tipos hegemónicos para volver a recomponerlos. Ese es un poco como el ejercicio que trataba de hacer. Entonces, ¿dónde podemos ver? Bueno, antes de eso, como por contextualizar, también tratar de aterrizar un poco la idea de tipología. ¿A qué nos referimos con tipología? Entender que la tipología no es la forma, sino que la tipología es el conjunto de reglas y de jerarquías que determinan la forma o que despliegan la forma de relación en el espacio. Es decir, cómo se relacionan unos espacios con respecto a otros, con qué jerarquías, etcétera, etcétera. En ese sentido, la tipología va vinculada a un estilo de vida, porque va vinculada a una serie de jerarquías sociales, familiares, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que es todo el ejercicio como que hemos hecho. Y en ese sentido, de nuevo, por insistir, es claro ver cómo esos hábitos y esos estilos de vida asociados a esa familia nuclear han acabado por definir una serie de jerarquías muy claras que se materializan en el espacio de la vivienda hegemónica. Entonces, actualmente podemos encontrar, entendiendo que la tipología es el tipo es el conjunto de reglas que configuran esa jerarquía y esas relaciones de los diferentes espacios, es necesario, como para tratar de entender el tipo, hacer como una especie de ejercicio de análisis comparativo, ¿no? O sea, aglutinar diferentes representaciones, diferentes formas de vivienda, diferentes representaciones de vivienda, para tratar de extraer de ahí un tipo. Y sí que podemos ver en algunas de las experiencias contemporáneas de los últimos años de vivienda que empiezan a aparecer nuevos tipos. Y uno de estos nuevos tipos, yo diría como es una de las tendencias como que veo que más ha ido cogiendo cuerpo y creo que tiene que ver con todo lo que he contado anteriormente, tiene que ver con esta idea del espacio desregulado. Es decir, una configuración del espacio con pocos elementos constructivos que trata de generar como una composición espacial donde las jerarquías desaparecen y se refuerza la autonomía de cada una de esas estancias, de forma que las posibilidades de uso aumentan. Entonces es tratar de jerarquizar el espacio a priori, uniformarlo, pero en el fondo es generar, incentivar, o sea, reforzar esa autonomía de cada una de esas estancias y poder posibilitar así la autonomía total de quien va a usar el espacio para hacer con el espacio aquello que quiera. Y eso se puede ver de diferentes formas. Unas, digamos, más radicales, ¿no? Como estas, pero se puede ver en otras, quizá de una forma como más diluida, pero que en el fondo estamos hablando de lo mismo. De nuevo, otras como más radicales, pero que se desarrollan de diferentes formas. Y una experiencia quizá más sofisticada de esta idea de desregular el espacio es la propuesta de la Catoni Basal con su propuesta de espacios no programados, ¿no? Con esta extensión del espacio familiar que puede ser usado, conectado, apropiado en función de las necesidades de sus habitantes. Pero en el fondo, creo, o mi lectura, es que tiene que ver un poco con la misma idea, con esa idea de regular el espacio, de generar opciones, de generar posibilidades. Y opero, pese a toda esta inercia de cambios que hay en nuestros estilos de vida o en la forma de pensar la familia, que ya actualmente han cambiado, vemos cómo esos orígenes de lo doméstico y esas relaciones jerárquicas que van vinculadas a esa idea de lo doméstico y de la familia y esa distribución de roles que se produce debido a ello, sigue muy presente en el fondo. Entonces no es una cuestión de forma. Bueno, esto es algo, voy a ir un poco para atrás, pero esto tiene que ver con algo que antes salta un poco por encima. Perdón por este salto.
Pero ya en el texto, en el origen de la familia de Engels, que ya tiene siglo y medio, una de las ideas que yo rescataba era precisamente esa, ¿no? Habla de que la familia se desarrolla como un elemento activo, es decir, nunca es permanente, la familia siempre está, y muestra diferentes ejemplos a lo largo de la historia de cómo la familia y las diferentes agrupaciones o configuraciones de la familia han ido evolucionando y han cambiado muchísimo. Sin embargo, distingue la familia de las relaciones de parentesco y cómo las relaciones de parentesco y las jerarquías sí que se desarrollan como un elemento pasivo. Es decir, lleva largos periodos de tiempo incluir esos cambios de la familia en esa jerarquía, en esas relaciones de poder. Pero esas relaciones de poder son mucho más difíciles de cambiar, de modificar, pese a que las formas de familia y las agrupaciones de familia se vean modificadas. Y eso es algo que vemos hoy. Eso es algo que vemos claramente hoy. Donde las formas de familia sí han cambiado, pero esa jerarquía o esas relaciones siguen estando presentes. Entonces, no es una cuestión de forma, no es una cuestión de representación arquitectónica, sino de tipo, de relaciones y hábitos que se personifican en ese espacio. Es decir, no es una cuestión de tener espacios más grandes para trabajar o tener un despacho, porque finalmente va a acabar pasando estas cosas, ¿no? Donde hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia, que igualmente ha sido la mujer la que ha tenido que seguir asumiendo ya no solamente la carga del teletrabajo, sino la carga de las tareas de cuidado, las tareas domésticas dentro de la vivienda. Y hay muchísimos estudios que se han hecho en los últimos 2 años, bueno, donde se dan algunos datos que son realmente aplastante en ese sentido. Entonces, esto a lo que nos lleva es que las tareas domésticas deben ser mucho más cooperativas, mucho más colectivas, mucho más compartidas. Y debe haber espacios en la vivienda que permitan eso. Entonces, esto es algo de lo que ya hablaba Dolores Hayden en este libro, en La Gran Revolución Doméstica, de quien cojo el título. El título de la conferencia es hacia una nueva gran revolución doméstica, y en el sentido de entender que aquí ya planteaba una revolución de lo doméstico, entendiendo también, hace como un entendimiento de lo doméstico y de lo privado en relación con las implicaciones colectivas. Es decir, lo que muestra un poco en el libro es eh, pone de manifiesto o pone en valor el trabajo del movimiento de feministas materialistas. En un momento de la historia en el que la principal demanda del movimiento feminista era la del voto, es decir, la de que la mujer tuviera un papel en lo público y en lo político, el movimiento de feministas materialistas lo que defiende es que, o argumenta que debe haber antes, o al menos en paralelo, una revolución de lo doméstico, del espacio privado, porque si no, no tendrá sentido. Es decir, dará un poco igual lo que ocurra en la esfera de lo público, mientras en lo privado esas relaciones, esa jerarquía y esas relaciones de poder se sigan dando. Donde la mujer tenía el rol de ocuparse única y exclusivamente de las tareas domésticas y del cuidado. Entonces, refleja cómo este grupo de feministas materialistas ofrecen diferentes alternativas y se hicieron diferentes ejemplos a finales del siglo XIX, donde lo que se proponía era que estas tareas domésticas efectivamente fueran más compartidas, fueran más colectivas y que hubiera espacio para ello. Esto fundamentalmente es uno de los ejemplos, hay como diferentes ejemplos y cada uno tiene como diferentes matices, pero básicamente hay muchas que se centran en el espacio de la cocina y en entender que el espacio de la cocina tiene que salir de la casa, tiene que salir de lo privado y tiene que formar parte de un espacio colectivo donde, por tanto, las tareas domésticas y las tareas colectivas y las tareas del espacio privado de la casa sean compartidas. Y que la vivienda privada no tenga cocina. En algunos casos se planteaba que estas labores fueran remuneradas, en otros sí que se mantenía la vivienda en el espacio privado. Es decir, hay como diferentes escalas y esto también ha sido recientemente como analizado y estudiado pues, por Zaida Muchi, por Carmen Espejel o por Ana Puchaner. Entonces, vemos de alguna forma en este campo de la tipología que deben aparecer
nuevos tipos en el sentido de que deben aparecer nuevas formas de jerarquizar las diferentes estancias que configuran la vivienda, y además cobra un especial protagonismo la aparición de espacios comunes y de espacios colectivos dentro del programa residencial, y que además esta aparición de lo colectivo y esta aparición del espacio comunitario tiene una vinculación como clara con todas estas nuevas concepciones de la familia, etcétera, etcétera, por lo que hemos dicho, por los roles que van asociados de género que van asociados a ello. Entonces, lo último que quería plantear en esta parte de tipología es que la apropiación de ese espacio, de entender ese espacio regulado que aparece en la vivienda, y esa idea de apropiación ya no se entiende como una idea individual, sino que debe entenderse también como una idea colectiva. Y luego también abrir como la reflexión, lo lanzo, de alguna forma en muchas de las experiencias contemporáneas de vivienda que han ocurrido en los últimos años y de vivienda cooperativa que incluyen espacios comunes, bajo mi punto de vista, en muchas de ellas se ve o se percibe los espacios colectivos como una capa más que se añade a la vivienda. Es decir, es como si se siguieran haciendo viviendas tal y como se venían haciendo hasta ahora, y a eso se le añade espacios comunes. Lo que sería interesante, lo que entiendo que toca ahora, es tratar de pensar, o sea, como ponerlo todo patas arriba. O sea, si realmente, y por todo lo que he contado, ¿no? O sea, si realmente queremos concebir una idea de lo doméstico contemporánea, un tipo de vivienda contemporánea, que dé respuesta a esas nuevas concepciones de propiedad, de familia, de ciudad, de construcción, hay que ponerlo todo patas arriba. O sea, no podemos simplemente incluir esa parte común como una capa más. Hay como que desarmar todas las piezas y volver a reconfigurar el puzzle. Y entender que la vivienda, los espacios que configuran también el espacio privado de la vivienda, tienen que ser otros, tienen que relacionarse de otra forma y tienen que vincularse con lo común de otra forma. Esto es un ejercicio práctico también de carácter académico, pero que intentábamos un poco hacer eso, ¿no? O sea, aquí lo que aparece en la sección es uno de los tipos de vivienda que se incluían en el edificio, que es un tipo de vivienda dúplex, que es esta parte de la derecha, y lo que aparece aquí a la izquierda es el espacio común. Lo que se quiere reflejar con este dibujo es que toda la sección es la tipología, es el tipo de vivienda, incluyendo lo común. Es decir, el espacio común forma parte de la tipología de vivienda. Aquí en la tipología, el espacio común se configuraba como una gran banda que aparecía delante del espacio privado de la vivienda, y por tanto podía como generar diferentes relaciones. Es decir, la vivienda de repente podía abrirse y se extendía, el espacio privado de la casa se extendía y casi que se juntaba, o sea, este que es el salón, se junta con todo este espacio que es comunitario, que es colectivo, y de repente todo esto es un único espacio. Tu salón junto con este espacio común es un único espacio, ¿no? Por ejemplo. O en otro momento lo puedes cerrar y aquí puede estar ocurriendo delante de tu vivienda otra cosa distinta y tú estar haciendo otra cosa en tu espacio privado de la vivienda. Pero la cuestión es que el espacio privado no está en las tipologías de vivienda, hay 4 tipos dentro de mi edificio y luego hay espacios comunes, sino que el espacio común forma parte del tipo. Todo esto, toda esta sección es parte del tipo. Y lo interesante es como tratar de entender cómo se relacionan y cómo generar o sea, no incluir lo colectivo, por tanto, como una capa más, sino entenderlo todo como un espacio único, al tiempo que ambos espacios, es decir, que el espacio colectivo y que el espacio común mantienen condiciones de autonomía y de independencia. Y esto también, por ejemplo, se reflejaba en la propia construcción del espacio. Es decir, por ejemplo, estructuralmente, a nivel de materialidad, la parte de la vivienda estaba fundamentalmente hecha con madera, con una idea de lo doméstico también como más, bueno, no sé, como aludía más a una cuestión más de un espacio más cálido, etcétera, etcétera. Sin embargo, el espacio común, que además tiene una doble altura, o sea, tiene otra escala, ya digo, pese a que puede ser un espacio que se incluye dentro de la vivienda, tiene otra doble escala, tiene otra materialidad, tiene otra materialidad que va vinculada con esa ligereza que hablábamos, en la piel, son elementos metálicos, etcétera, etcétera. O sea que ambos espacios tienen como diferentes escalas, tienen diferente autonomía, pero al mismo tiempo ambas cosas pueden entenderse como una única cosa.
Y por último, conclusiones. Ya digo que no sé si, sobre todo al principio, donde no se sabe muy bien a dónde, dónde va a parar la cosa, si la cosa ha sido como demasiado confusa, pero que al final como que haya habido determinadas ideas que contar al principio que hayan terminado de coger sentido. El interés un poco con esta investigación es tratar de organizar y verbalizar un poco mi propio entendimiento de la arquitectura y, como decía, entendiendo mi interés particular en la vivienda, y ya lo he contextualizado porque considero que la vivienda es un punto central, porque creo que modificando la vivienda podemos modificar cosas mucho más allá. Es lo que he intentado un poco explicar a lo largo de la presentación. Para mí es cada vez más obvio que se está produciendo un cambio de paradigma en la sociedad y como hemos visto a lo largo de la presentación, el espíritu de la urbanización, el espíritu del desarrollo de la ciudad actual va a seguir su camino sin atender a las necesidades de generar esos espacios de acción colectiva, esos espacios de acción política y esos espacios de convivencia. Va a continuar su espíritu de repetir la representación material hasta el infinito sin atender a ese tipo de espacios. Entonces, en ese sentido, una de las preguntas que me hago es si este cambio de paradigma, que desde luego se está produciendo, nos puede servir para repolitizar el ocio, el trabajo, la cultura dentro del espacio doméstico, o si nuevamente va a ser un cambio de paradigma que pueda ser capitalizado, y podríamos hablar de algunos ejemplos que ya están produciendo en ese sentido, que va a ser un cambio de paradigma de nuevo capitalizado por una minoría de actores. Un cambio de paradigma que puede suponer, como digo, repolitizar toda esa serie de ideas y de conceptos y que nos pueden otorgar nuevos derechos individuales y colectivos, o que pueden hacer que la desigualdad aumente y se vea reflejada de una forma aún más clara. En ese sentido, la vivienda, con todo lo que he contado, desde mi punto de vista, aparece como un elemento clave, como un elemento central dentro de ese momento en el que estamos actualmente. Y me parece fundamental ser capaces de sintetizar y teorizar sobre todas estas relaciones de interdependencia entre la vivienda y lo político, entre la vivienda y lo cultural, entre la vivienda y lo económico y lo urbano. Y tratar de hacer esto, es decir, de representar ese conjunto de ideas y proyectos pasados y presentes, incluso actividades cotidianas, como algunas de las que hemos visto, como un conjunto coherente en sí mismo a través de estas 4 categorías: de la ciudad, de la propiedad, de la construcción y de la tipología. Y tratar de generar como ese conjunto coherente, todas esas cosas que pueden parecer dispersas y que están a diferentes escalas, tratar de generar ese conjunto coherente era un poco para mí el argumento principal de la investigación, que ya digo, permanece totalmente abierta, y de la presentación. Y convertir, por tanto, así la vivienda como una especie de síntesis unilateral y coherente de toda esa complejidad que se produce en la ciudad, en la familia, en la propiedad, etcétera, etcétera. Para luego ser capaces como de reconstruir esa síntesis bajo nuevos conceptos y nuevas formas que tengan más que ver con la realidad contemporánea y con los retos a los que nos tenemos que enfrentar actualmente. Y creo que nada más. Muchas gracias y nada, espero que tengáis alguna pregunta, comentario y que podamos como conversar sobre ello. Muchísimas gracias a ti, Pascual. La verdad es que yo creo que la plática ha sido muy amplia en temas de contenidos, ¿no? De todas las ideas, digamos, que nos compartiste, ¿no? Efectivamente, pues lo que estamos reivindicando, incluso aquí en nuestros cursos del laboratorio del Bicocco, es esta visión, digamos, en la cual se entienda pues que la importancia de la vivienda colectiva, de forma más particular, y el significado de la vivienda, ¿no? Muchas veces por vivienda colectiva, sobre todo en esta realidad en la cual nos estamos moviendo, se piensa simplemente a un edificio, ¿no? A un edificio pues de departamentos, incluso desde un punto de vista meramente comercial, ¿no? Cuando a cambio, pues el mundo de la vivienda colectiva es un mundo mucho más complejo y la vivienda colectiva representa, ¿no? Muchísimo más valores, por así decirlo, muchísima más posibilidades de lo que es realmente luego el edificio, ¿no? O un posible edificio dentro del cual se materializa, ¿no? No fuera por nada más que al final la vivienda es este lugar en el cual nosotros, digamos, nos personalizamos, ¿no? Es decir,
estas fotos que mostraste de Thanks for the View, Mr. Mies, ¿no? Como decía Mies, el problema no es construir la vivienda moderna, el problema es que no existe, digamos, el ser humano moderno, ¿no? Y cómo frente, ¿no?, a lo aséptico, ¿no?, de sus interiores, con la típica silla Barcelona, esos interiores pulcros, limpios, donde no había nada más, al final, pues los habitantes reales, las personas, ¿no?, de carnes y huesos, pues viven. A mí me gusta utilizar la palabra habitar, más que hablar de habitantes más que de usuario, habitan, ¿no?, y transforman, ¿no?, estas arquitecturas, ¿no? Con esta cuestión que al final, pues la arquitectura de la vivienda colectiva, por un lado, sí es cierto que tiene que ser como este soporte que dé esta posibilidad, ¿no?, de esos eventuales cambios, porque realmente pues no sabemos quiénes va a vivir allí. Y por lo tanto abre y nos brinda o nos requiere como esta responsabilidad como diseñadores, como arquitectos, como proyectistas, más que pensar en objetos, pensar en dinámicas, ¿no? En pensar en dinámicas, tener un pensamiento que es mucho más abierto, ¿no? Porque al final un objeto pues puede ser vigente hoy y a lo mejor en 5, 10, 15 años pues ya es un objeto que se vuelve obsoleto, ¿no? Creo que los ejemplos que nos mostraste son muy apropiados, ¿no? Incluso los ejemplos de la Catón Basal. Vimos también en una otra conferencia que también el otro invitado, profesor Massimo Faiferri, ¿no?, se concentró mucho en la obra de la Catón Basal. Los mismos la Catón Basal que dicen, estamos mucho más interesados no a los avances y las innovaciones dentro de la arquitectura, sino más en la agricultura, ¿no? Es decir, en todos esos materiales que luego nosotros ligeros podemos utilizar, ¿no?, y podemos implementar dentro de esas arquitecturas y que brindan a la misma arquitectura la capacidad de transformarse pues en un sistema que puede cambiar, ¿no? Yo creo que un punto muy importante, y te doy las gracias por haberlo remarcado, porque es un punto que yo siempre voy de una cierta forma remarcando, es esta cuestión que pensar a la vivienda colectiva es pensar a la ciudad. Al final es lo mismo incluso, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista de la gran escala, pues la vivienda colectiva más grande es la ciudad, ¿no? Es este gran espacio compartido donde nosotros, digamos, de una cierta forma vivimos y donde tenemos que llegar a un compromiso con los demás, ¿no?, y acuerdos con los demás para poder vivir, digamos, de la mejor forma, ¿no? Y fueron muy sugerentes esas frases cortas que ponías, ¿no?, en tu presentación y que nos acompañaron, pues, a hablar y a entrar ya dentro, digamos, de la vivienda. Otra cuestión muy importante que creo que remarcaste, a margen, pues, de la ser ciudad, es esta cuestión, pues, del espacio compartido. Es decir, el espacio compartido, por ejemplo, se imaginan aquí en muchos desarrollos, por ejemplo en México, son estas famosas amenidades que se dan al edificio, ¿no? Por lo tanto, pues el pequeño gimnasio, que es un espacio, digamos, muy triste, donde están unas caminadoras y otras cuestiones relativas al cuidado físico, porque al final no puedes salir de tu casa porque no hay esta proximidad urbana o salones polifuncionales, etcétera. Está bien que estén, pero están porque la ciudad, digamos, no tiene esas cosas y por lo tanto suplen, digamos, de una cierta forma a esta falta, ¿no? Y para cerrar, creo que una de tus aportaciones, digamos, más importantes, creo que una aportación muy interesante, es una aportación sobre el significado de hacer ciudad. Y me ha gustado mucho volverla a escuchar y la relacioné pues a lo que comenta a Richard Sennett, ¿no? Es decir, la ciudad, pues debemos entender por ciudad pues el hardware, la parte construida, los edificios, las calles, el arbolado, el alumbrado, etcétera. O podemos entender la ciudad como la ville, ¿no? Como la cité, perdón. Es decir, como el conjunto de personas, de cómo se vive, los acuerdos con los habitantes y con los vecinos. Por lo tanto, ¿cómo construimos ciudad? ¿No? Podemos construir ciudad a través de la vivienda, entendiéndolo, la vivienda colectiva, como el mero cascarón de concreto, de bloque, de madera, de acero, de lo que fuera, y que al final tiene y proporciona determinadas formas de habitar en función de cómo nosotros interpretamos estos grandes contenedores de vida. Por otro lado, el construir ciudad, esa ciudad como construir relaciones, ¿no? Entonces, entender que hay otras formas de acceder, de tener una vivienda y entender de una cierta forma que construir vivienda colectiva es construir relaciones, ¿no?
Entonces, incluso nos deberíamos de preguntar qué tipo de relaciones queremos construir. Porque según el tipo de relaciones que queremos construir, nos iremos más hacia la propiedad, hacia la renta, hacia la cooperativa y hacia otras formas como la masovería urbana, que se usa mucho, bueno, que se empezó a usar, por ejemplo, allí en Cataluña, porque esto lleva pues, a diferentes tipos de relaciones y de tratos pues, con tus vecinos, con las personas que viven contigo. Es decir, seguramente es diferente el trato que tienes con tu vecino de al lado que se compró un departamento así como te lo compraste tú, que me imagino los vecinos que viven en esas cooperativas de vivienda en Uruguay o que viven en La Borda o que viven en las demás cooperativas de viviendas que hay alrededor del mundo, ¿no? Por lo tanto, vivienda colectiva tiene que ver pues, con la política, con el hacer polis, con el hacer ciudad, no solo desde un punto de vista construido, y luego claramente necesitamos construir porque necesitamos un techo, sino mucho más allá, pues desde un punto de vista relacional, ¿no? Por lo tanto, creo que la verdad tu aportación fue de gran importancia. Yo personalmente la disfruté muchísimo, Pascual. Entonces, no sé si alguien quiera preguntar algo aquí al profesor. Sí, Pablo. Hola Pascual, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es en relación a tu investigación, si tú personalmente has tenido alguna preocupación o miedo sobre tus propuestas y las posibles consecuencias que pudieran llegar a tener aplicándose a una ciudad, particularmente sobre esta construcción desmontable, esta nueva manera de construir, si pudiera tener un efecto negativo en el aspecto de identidad de una ciudad, si pudiera como de alguna manera volverse algo genérico o si no ves que pudiera tener ningún efecto negativo o consecuencia en hacer ciudad, en sentirse identificados como habitantes, ciudadanos de una ciudad. Pues no es algo que me hubiera planteado, me parece interesante. Creo que ahí de nuevo para mí cobra sentido entender realmente, o sea, por lo que decía aquí de que realmente esos nuevos sistemas constructivos de alguna forma configuran como una nueva estética, cobra como más sentido entender realmente qué es lo que proponen esas estéticas. Y quiero decir que probablemente no tendría ningún sentido que esas estéticas de alguna forma configuraran como una especie de estilo internacional, ¿no? Como una especie de nuevo estilo internacional, y que se replicaran sin una vinculación real con el contexto, porque precisamente lo que proponen estas nuevas estéticas es una vinculación clara con el contexto, y lo que exigen en una situación actual como la que estamos es una vinculación clara con el contexto. Entonces creo que para mí cobra más sentido entender realmente qué es lo que proponen para luego tratar de generar propuestas que, manteniendo esas mismas ideas de montabilidad, circularidad, ligereza en la piel, etcétera, etcétera, quizá se representen o se materialicen de forma distinta en función del lugar en el que se dan. Es decir, no siempre tienen que darse con la misma materialidad, no siempre tienen que darse, pero sí tienen que mantener, creo, esa parte que es central, ¿no? De circularidad, de montabilidad, ligereza, flexibilidad, etcétera, etcétera. No sé si va por ahí, si he respondido. Sí, ¿otras preguntas? Sofía. Por eso lo hacemos con esto, es más fácil. ¿Cuál por la conferencia? Quería preguntarte. ¿Ya lo aprendieron? Quería preguntarte si tienes algunos autores o bibliografía contemporánea que hablen de la domesticidad compartida. ¿Que nos pudieras compartir? Bueno, yo creo que al final todos
evidentemente, Dolores Hayden y este libro creo que habla de ello, porque precisamente lo que propone es tratar de colectivizar o de compartir una serie de tareas o de labores que hasta ese momento estaban circunscritas en lo privado y, por tanto, lo que plantea es una idea de lo doméstico distinto. Me parece también interesante el libro de Fernanda Canales, que también le he mencionado, de Mi casa, tu ciudad, que hace un recorrido por los últimos 200 años del desarrollo de la vivienda, y también hay como un montón de propuestas, algunas coinciden con las que aparecen en este libro de Dolores Hayden, pero hay otras muchas distintas, y creo que ahí, en el fondo, aunque quizá no recuerdo si habla específicamente de domesticidad, creo recordar que sí, pues creo que al final los ejemplos en el fondo hablan de eso. Y por último, el libro también de Zaida Muchi, de Mujeres, Casas y Ciudades, creo que también desde otro punto de vista y o sea, con otro objetivo tiene el libro, creo, pero creo que también se muestran muchos de estos ejemplos. Y también mencionaría un colectivo que está en Argentina, que se llama Colectivo Habitaria. Algunos de ellos son profesores y ellos hablan de postdomesticidad. No sé si tienen algún escrito en particular, pero ellos hablan mucho de postdomesticidad. A mí no es de hecho, en algún momento es una pregunta que me han lanzado de por qué no, como que no hago alusión a ese término. En fin, para mí el objetivo no es tanto crear un concepto nuevo, sino entender que es recomponer el anterior y componerlo de nuevo. Entonces, por eso es como que mantengo esa idea de espacio doméstico. Pero ellos en concreto hablan de postdomesticidad. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, si no hay otras preguntas, pues te dejamos libre, Pascual. La verdad ha sido un placer poderte escuchar y te agradecemos mucho que hayas querido compartir con nosotros, pues, esta obra de construcción y de desmontaje y volver a montar, digamos, esos conceptos en búsqueda, pues, de una vivienda colectiva, pues, que construya de una forma más igualitaria, asequible, sustentable, sostenible, etcétera, pues, nuestra realidad contemporánea, ¿no? Pues nada, muchas gracias de nuevo. O sea, agradecer la invitación y nada, espero que haya sido útil de alguna forma. Esperamos tu texto. Sí. Muchísimas gracias, Pascual. Que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.